Las persecuciones y el martirio. La fe de los mártires, en el libro El conflicto de los siglos, describe las persecuciones y el martirio que sufrieron los cristianos en los primeros siglos de la era cristiana. Las causas de estas persecuciones fueron principalmente el odio de Satanás hacia Cristo y sus seguidores. La enemistad de Satanás se ensañó en los discípulos del Salvador porque vio en ellos la continuación de la obra de Cristo. El conflicto entre el paganismo y el cristianismo. El paganismo, al ver amenazados sus templos y altares por el avance del Evangelio, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. La pureza e integridad de los cristianos, la conducta intachable y la fe inquebrantable de los cristianos eran un reproche constante para los pecadores, quienes los odiaban por ello. La resistencia de los cristianos a la apostasía, aquellos que se mantuvieron fieles a las enseñanzas de Cristo y resistieron la corrupción de la Iglesia primitiva, fueron perseguidos por los apóstatas. El papel de los emperadores romanos en las persecuciones. Emperadores como Nerón iniciaron y fomentaron la persecución. Las persecuciones comenzaron bajo el imperio de Nerón y continuaron con mayor o menor furia durante varios siglos. Los emperadores usaron la fuerza para intentar destruir el cristianismo. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones, expulsados de sus hogares, encarcelados, torturados y asesinados. Las persecuciones eran a menudo una forma de entretenimiento público. Los cristianos eran arrojados a las fieras, quemados vivos en los anfiteatros o crucificados, a menudo como parte de espectáculos públicos. El papel del paganismo en las persecuciones. El paganismo proporcionó la base ideológica para la persecución. Los cristianos fueron acusados falsamente de crímenes horribles y considerados como enemigos del imperio y de la religión. Las costumbres y prácticas paganas se infiltraron en la Iglesia. La Iglesia se apartó de la sencillez de Cristo y adoptó la pompa y el orgullo del paganismo, lo que facilitó la corrupción y la persecución. El papel de Satanás en las persecuciones. Satanás fue la fuerza motriz detrás de las persecuciones. Él obró a través de los emperadores romanos, los paganos y los apóstatas para tratar de destruir la Iglesia. Satanás usó el engaño y la violencia para lograr sus fines, difundió calumnias contra los cristianos, incitó al odio y al miedo, y promovió la persecución violenta. A pesar de los esfuerzos de Satanás, la Iglesia siguió creciendo. Aunque muchos cristianos fueron martirizados, su sangre se convirtió en semilla, y la Iglesia se expandió aún más. El conflicto de los siglos destaca la fe y el valor de los mártires que enfrentaron la persecución con alegría y entereza, sabiendo que su recompensa estaba en el cielo. A pesar de la violencia y el sufrimiento, el Evangelio continuó propagándose y el número de cristianos aumentó. El libro El conflicto de los siglos también enfatiza la importancia de la fidelidad a la verdad y la necesidad de resistir la apostasía y la corrupción, incluso frente a la persecución.